Probando, probando. Ok, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como les comenté ahorita, vamos a empezar la clase con un breve repaso de lo que vimos la clase anterior. Recuerden, por favor, ahorita mi conexión, voy a serles sincero, como fui el día lunes, no es muy estable por temas de mi ubicación en este momento. Si ven que se entrecorta un poco o algo, inmediatamente háganmelo saber para poder aplicar los correctivos. Yo no tengo ningún problema en repetir las veces que sea necesario para garantizar de que, bueno, de que todo se entienda y se escuche bien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el repaso de lo que vimos un poco el día de ayer, el día lunes. ¿Ok? El día lunes empezamos, fue nuestra primera clase. Empezamos a hablar un poco de las partes que tiene en este caso el aplicativo de Excel. Veíamos el lunes que nuestra pantalla, cuando nosotros abrimos un libro de Excel, nuestra pantalla está dividida en 4 grandes partes. La primera parte, que es mi barra de título, que la tenemos en la parte superior, ¿ok? Es donde voy a identificar cómo se llama mi libro de trabajo, que aquí lo tenemos. Les comentaba que dependiendo de la versión de Excel con la que yo esté trabajando, voy a tener eh, unos botones de más aquí, ¿ok? Por lo menos en el caso de la versión 365, que es la que estamos viendo, tenemos ahora este buscador acá, que es un buscador de ayuda, y tenemos este botón de autoguardado. Estos botones son algo nuevo que no tenía la versión 2019 o 2014 o 2010, ¿ok? Pero básicamente su funcionalidad es muy básica. Esta lo que va a hacer es buscar asistencia y este lo que va a hacer es ayudarme en caso de necesitar ayuda por parte de Excel para estar guardando directamente la información, porque a mí se me olvida guardar, pues activo este botón. Debajo de lo que es mi barra de título, voy a tener mi cinta de opciones. Cuando conversábamos el lunes, yo les decía que acá está el 99% de los botones que yo voy a estar utilizando en Excel. Mi cinta de opciones está dividida por viñetas, ¿ok? ¿Por qué digo por viñetas? Bueno, porque sobre todo en la versión 2010-2014 se veía más esta sección como si nosotros estuviésemos viendo una carpeta y cada carpeta tenía un separador de esa carpeta. Entonces, esto se veía como viñetas. Ya a partir de esta versión 2019 en adelante, ya esto se ve más como una serie de botones utilitarios en los cuales cuando yo lo activo, cambio las opciones que tengo, ya sea de insertar, de inicio, disposición de página, etcétera. Les comentaba que cada uno de estos botones va a tener una funcionalidad específica. Por ejemplo, el botón de inicio nos va a ayudar con todo lo que son formatos, sobre todo con lo que es formato, insertar, etcétera. La viñeta de insertar lo tenemos utilizable para lo que es la creación de gráficos, para cambiar un rango de una tabulación de datos a una tabla, para ingresar o insertar lo que son mini gráficos, insertar vínculos, que eso lo vamos a ver hoy, filtros, etcétera. Tenemos la sección de disposición de página, que es una ayuda en este caso que tenemos para lo que es la configuración de la página, cuando la vayamos a imprimir y todo esto. No hemos visto la configuración de página, eso viene en el módulo siguiente. Creo que lo vamos a empezar a ver hoy, ¿ok? Tengo la sección de fórmulas, que es donde están ubicadas en la biblioteca de funciones todas las funciones que ya están precargadas en Excel. Más adelante conversaremos acerca de todas las funciones que tiene Excel. Tenemos la sección de datos, que es una sección que tiene Excel en la cual yo puedo extraer datos de otras fuentes, como por ejemplo archivos TXT, archivos de texto, archivos .cbs. Por ejemplo, cuando nosotros descargamos eh, nuestro balance bancario, por ejemplo, de un banco, lo descargamos de internet, eso viene en un tipo de archivo, que no es un archivo de Excel. Normalmente eso viene en un archivo
convertible, ya sea de texto, CSV, o a veces viene en un archivo similar al Excel que se llama eh, XLS, ¿ok? Pero no son de Excel, lo podemos convertir, los podemos traer de allá y convertirlos a Excel a través de esta sección. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos la sección de revisión o de revisar, que es una sección en la cual tenemos todo lo que significa lo que es la revisión ortográfica, lo que son los sinónimos, el ingreso de comentarios, que esto también lo vamos a ver más adelante, la protección de libros, que también por supuesto lo vamos a ver más adelante. Tenemos la sección de vista, que es donde yo puedo cambiar los tipos de vista que tengo de mi hoja como tal. Sobre todo aquí vamos a entrar cuando empecemos a ver lo que es la configuración de página, que seguramente lo vamos a empezar a ver hoy. Les comentaba de esta sección programador. Esta es una sección que todos los Excel lo tienen, solo que no lo tienen habilitado. ¿Ok? Esto lo utilizamos las personas que programamos en Excel, que generamos macros, que generamos formularios en Excel. ¿Cómo lo habilitamos? Bueno, de un procedimiento. Ahorita no vale la pena porque este curso es básico. A mí me gusta hacer este curso básico e intermedio, por lo menos para que tengan las nociones de la parte intermedia. Aquí no vamos a tocar ni macros, ni formularios, ni programación. Por eso no me voy a poner a explicar cómo activar esta pestaña o esta viñeta dentro de la cinta de opciones, pero es importante que sepan que está allí. Y tenemos por último la sección de ayuda, que nos permite o nos da algún tipo de orientación cuando estamos trabajando en Excel. Tenemos también una viñeta de archivo que está por acá, que nos permite en este caso abrir nuevos libros, eh, abrir libros que ya tenga yo creados en mi computador. Tengo una sección de información, aquí vamos a hablar sobre todo cuando entremos en la protección del libro. Tenemos las secciones de guardado y guardar como, imprimir, es decir, esto lo vamos a ver también un poco cuando empecemos a ver lo que es la configuración de página. Vamos a ver sobre todo la sección de impresión. Tengo también otros botones aquí abajo, como el de compartir, que en este caso nos permite hacer compartimientos de los libros de Excel, ya sea a través de un correo electrónico, a través de un PDF o a través de alguna nube que podemos estar utilizando. Cuando hagamos la sección de impresión, también vamos a ver ese tema de impresión en PDF como tal. Puedo hacer exportar documentos a otros elementos, como por ejemplo Power BI, eh, SharePoint, entre otros. Podemos utilizar la sección de publicación, que también nos sirve para lo que es Power BI, para lo que es PDF. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos la sección de cerrado. Tenemos la sección de cuenta, que es aquí donde podemos ver la información propia de la cuenta de Microsoft, que en este caso también viendo la mía, de lo que son mis cuentas de usuario y eh, digamos, la activación de mi producto. Tenemos una sección de comentarios en la cual podemos hacer comentarios y sugerencias, en este caso a Microsoft por la versión. Y por último tenemos una sección de opciones en la cual podemos ver algunos elementos. Por acá, por esta sección de opciones, sobre todo acá, es por donde podemos habilitar la sección de programador que tenemos por aquí. Es por aquí que se hace. Incluso también hay otra sección que es de dibujar que también se puede activar desde acá. ¿Ok? Debajo de nuestra cinta de opciones tenemos dos cuadritos. Los veíamos también el día lunes. Tenemos el cuadrito de la izquierda, que es nuestro cuadrito de cuadro de nombre. También, según la nomenclatura que utilicemos o según la bibliografía que investiguemos, esto también se le llama cuadro de posicionamiento. Y tiene dos nombres porque es multifunción este señor. En este sentido, es multifunción primero porque nos permite identificar cómo se llama cada una de las celdas que estamos viendo. Aparte, si ya yo he creado alguna celda con un nombre específico, puedo buscarla dentro de mi cuadro de nombre y me puede llevar directamente hasta esta celda. O por último, me puedo desplazar utilizándola, como por ejemplo colocar una celda específica como FD56
y él me va a llevar, en este caso, a la celda FD56. Asimismo, al lado derecho tengo lo que llamamos nuestra barra de fórmula. La barra de fórmula es una ayuda, sobre todo cuando estemos haciendo funciones o fórmulas dentro de Excel. Yo les comentaba con este ejemplo de este 4, que es una fórmula que creé aquí, la fórmula sencilla 2 más 2, en la cual podemos ver que en la celda siempre vamos a ver el resultado de nuestra fórmula, pero en la barra de fórmula vamos a ver la fórmula que compone ese resultado. Cosa que no pasa cuando hacemos otro tipo de escritura, como por ejemplo cuando hablamos de escritura alfabética, siempre vamos a ver en la celda y en nuestra barra de fórmula el mismo contenido. Igual cuando lo hacemos con la alfanumérica o con la numérica. Solamente ella va a tener una funcionalidad específica cuando hagamos funciones. También conversamos el lunes acerca de nuestra cuadrícula. Nuestra cuadrícula, como pueden ver, es varios cuadros unidos uno al lado del otro, que están conformados por una serie de columnas que son las que tenemos en orientación vertical y están numeradas por letras A, B, C, D, F, G y así sucesivamente. Y tenemos las llamadas filas, que son estas señoritas que tenemos por acá, que están en orientación eh, vertical, en este sentido, porque van hacia abajo. Las columnas van horizontal porque van siempre en sentido derecho, ¿ok? Hacia la derecha, quise decir. Las filas van a tener también una numeración. En este caso, la numeración sí es con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. ¿Ok? La unión de una fila y una columna compone o crea una celda. Las celdas van a tener un nombre. Ese nombre va a ser mi componente en columna con mi componente en la fila. Es decir, la celda, esta que estoy seleccionando, se llama B porque está en el componente de la columna B. 5 porque está en la fila 5. ¿Ok? Para eso también nos ayuda el cuadro de nombres, para identificar el nombre de cada celda. También vimos que aquí abajo teníamos unos señores que eran nuestra barra de hojas. ¿Ok? Yo les comentaba el lunes que en Excel, cuando nosotros abrimos un libro nuevo, ese libro por defecto, dependiendo de la versión que esté utilizando, puede tener una o tres hojas. ¿Ok? ¿Por qué digo una o tres hojas? Bueno, porque por ejemplo, esta versión 365 de Excel solamente crea una, por defecto. La versión 2010 y 2014 nos creaban tres hojas que se iban a llamar hoja 1, hoja 2 y hoja 3 por defecto. En el caso del 365 solamente crea una y se llama hoja 1. Pero eso no es una limitante, es decir, nosotros podemos crear cuantas hojas necesitemos y utilizarlas, en este caso, según el requerimiento que tengamos. De hecho, pueden ver acá que esta fue la plantilla que yo les compartí a través de WhatsApp, que yo he creado acá varias hojas de trabajo, precisamente una para cada uno de los módulos que vamos a estar viendo dentro de lo que es este curso. Y por último, tenemos en la parte de abajo de nuestra barra de hojas, tenemos acá una sección de estado, en la cual podemos ver acá que nos dice listo, que básicamente lo que nos hace es conocer el estado en el cual se está desenvolviendo, en este caso, el programa Excel. En este caso está listo. ¿Qué significa listo? Bueno, que está esperando, está listo para recibir información, para que yo como usuario, pues le vaya desenvolviendo información. Luego de eso empezamos a hablar de los tipos de escritura, que son importantísimos en Excel. Vimos que hay tres tipos de escritura básicas, que son la alfabética, que es cuando nosotros básicamente escribimos información, como por ejemplo esta palabra paralelepípedo, que es una información alfabética. Está compuesto por puras letras que a su vez al unirse pues generan una palabra. Tenemos el tipo de escritura numérica, donde básicamente son los números que podemos tener. Recordemos que los números pueden ser tanto positivos como negativos.
Y por último, tenemos la escritura alfanumérica. La escritura alfanumérica es una combinación de escritura, ¿ok? Es cuando combinamos la escritura alfabética, la numérica y los símbolos. Fernando, ¿y si yo no le coloco símbolos, se llama de otra manera? No, sigue siendo alfanumérica. Si yo por lo menos combino números y letras, sigue siendo alfanumérica, aun y cuando no tenga símbolos. Si tiene solamente letras y símbolos, también sigue siendo alfanumérica, aunque no tenga números, ¿ok? Vimos que dentro de la sección numérica teníamos también una serie de categorías, ¿ok? Porque los números tienen también una representación en este caso. Es decir, yo puedo colocar números para denotar monedas o un elemento de contabilidad o un elemento de fecha o un elemento de horas. Es decir, puedo utilizarlos dependiendo del tipo de sección con la cual voy a trabajar. ¿Ok? Y en este caso veíamos que la categoría la teníamos acá en la sección numérica, donde dice número, y que teníamos aquí todas las categorías. Y que era importante, lo veíamos también, indicarle a Excel qué tipo de información estoy yo colocando dentro de nuestra celda, porque puede pasar, como veíamos acá con las fracciones, que si yo coloco una fracción específica como un quinto, el intuitivo de Excel, que es una inteligencia artificial muy básica, va a querer entender lo que yo estoy colocando y él un quinto lo entiende como una fecha y me coloca 1 de mayo. ¿Ok? Entonces en esos casos siempre es importante indicarle a Excel qué tipo de información estoy yo plasmando dentro de la celda. Vimos también las opciones de formato. Cuando hablábamos de formato, yo les explicaba que un formato es básicamente una configuración que yo hacía sobre la celda para que la información que iba a estar allí fuese más resaltable a la vista, fuese más agradable a la vista. ¿Ok? Esas opciones de formato combinan lo que es la sección de fuente, es decir, cuando nosotros calibramos o colocamos el tipo de letra, el tamaño de la letra, las características especiales como negrita, cursiva y subrayado, los bordes de nuestra celda, el color de nuestra celda o el color de nuestra escritura. Vimos también que tenemos la sección de alineación en la cual con esta sección podíamos alinear la escritura, ya fuese verticalmente u horizontalmente dentro de la celda. ¿Ok? Y vimos también, por último, la parte numérica. Vimos que podíamos configurar el formato, ya fuese por nuestra cinta de opciones en las secciones de fuente, alineación y números, o podíamos también, aquí abajo lo hicimos, configurar a través de unas opciones específicas que tiene Excel como estilos de celda, donde le da una configuración específica de formato según lo que ya está precargado en Excel, o que podíamos incluso convertir el rango de una tabulación de datos como este y convertirlo a una tabla. Veíamos que cuando convertíamos una tabla se nos creaba acá una viñeta nueva, que yo les decía que estas son viñetas utilitarias que van a aparecer según el tipo de función que estemos haciendo. Por ejemplo, con tablas aparece acá una viñeta que se llama diseño de tabla. Si estuviésemos trabajando con gráficos, saldría una viñeta de diseño de gráfico. Si estuviésemos trabajando con tablas dinámicas, saldría aquí una viñeta de tabla dinámica. Si estuviésemos trabajando, por ejemplo, con encabezados y pie de página, saldría una viñeta de encabezado y pie de página. Son viñetas utilitarias que solamente vamos a tener acceso a ellas cuando estemos trabajando directamente sobre ese tipo de elemento dentro de Excel. Y por último, vimos un poco las opciones de borrado que teníamos dentro de Excel. Veíamos que tenemos 5 opciones distintas para borrar, ya fuese con nuestro botón suprimir, ya fuese que nos fuésemos a nuestra barra de fórmula y desde acá borrásemos, que nos viniésemos a la cinta de opciones y acá donde dice borrar, pues utilizar una de las opciones de borrado contenido. Podíamos eliminar directamente la celda, que esto lo vamos a ver más específico luego.
O podíamos utilizar el botón derecho de nuestro mouse y acá se nos iba a crear un botón que se llama borrar contenido. Cualquiera de esas me sirve para borrar información. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas con esto? Fernando, Dígame. tú ahí nos dijiste que en la primera, Ajá. si borrábamos, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Allá. Si borrábamos, pero no se borraba, ¿te acuerdas? Dijiste que borrábamos como que no la veíamos, pero quedaba igual registrado y nos podía alterar, no sé, una sumatoria o el ejercicio en el fondo, el resultado final de la tabla. Correcto. Pero no era con la primera, era con la segunda, con la barra de fórmula. Ya, ¿Ok? Cuando nosotros ok, borramos en nuestra barra de fórmula, no garantizamos que la información efectivamente se haya borrado. Y hay funciones en Excel como contar blanco, que era lo que hacíamos, que eh, van a hacer eso. Contar blanco es una función condicionada, ¿ok? Que tiene Excel, que busca básicamente contar la cantidad de celdas que están en blanco en un rango de datos. Más adelante le voy a explicar qué es un rango de datos y todo eso. Esta función va a contar esas celdas que estén en blanco y si yo no borro la información adecuadamente, ella no me va a contar esa celda. La va a ver como que está con información. ¿Ok? Por eso yo les decía que las opciones más seguras para garantizarse que efectivamente la información se borró era venir con el botón derecho y darle borrar contenido o venir a la cinta de opciones y decirle acá borrar contenido. Si elimino la celda, evidentemente voy a eliminar lo que está allí. ¿Ok? Por tanto, también lo voy a borrar. Con delete y suprimir, con los botones de teclado que tenemos en nuestros teclados, ya sea que esté trabajando en una laptop o en una computadora de escritorio o en una laptop con un teclado de escritorio, ¿es efectivo? Sí, pero puede pasar que cuando haga la función contar blanco, igual no lo cuente. Por eso las tres opciones más efectivas son estas tres. ¿Ok? ¿Me expliqué? sí, Perfecto. Bien, vamos a empezar con materia de lo que tenemos que ver el día de hoy. Recuerden que de todas maneras esto, que lo he explicado aquí rápidamente, lo vamos a ver más a detalle cuando les grabe el video. Voy a volver a hacer el video completo de todo esto, de la clase de 1 hora, de 2 horas, perdón, solamente con todos estos detalles más explicado, con más detalle para que lo puedan ver allí. Bien, vamos a hablar de hipervínculos. Vamos a empezar a conversar de hipervínculos que son una materia importantísima dentro de Excel. Un hipervínculo es un encadenamiento de la información. Y hay varios tipos de hipervínculos. Vamos a explicar primero este tema de hipervínculos porque si estoy trabajando con una versión 2014, 2019, 2016 o esta 365 no van a conseguir hipervínculos por ningún lado. De hecho, si le doy botón derecho, fíjense que no aparece el botón hipervínculos, pero sí me aparece un botón que se llama vínculos. ¿Qué pasa? Excel cambió el nombre. Ya dejó de llamarse hipervínculos y lo pasó a llamar vínculos. Todavía hay secciones donde podemos conseguir elementos que hablan de hipervínculos. Por ejemplo, si me vengo acá, voy a copiar acá. Estas opciones de pegado también las vamos a ver más adelante, pero si se dan cuenta acá, pararme otra vez, me dice pegar vínculos. Antes decía aquí pegar hipervínculos, por ejemplo. ¿Ok? Eh, pero al fin del día, el botón de hipervínculo está en el mismo sitio, solo que ahora se llama distinto. Antes se llamaba hipervínculos, ahora se llama vínculos. ¿Ok? Lo voy a colocar por acá. Hipervínculo es igual a vínculo. ¿Ok? ¿Dónde consigo yo el botón de hipervínculo? Tengo dos botones básicos. El primer botón,
Me vengo a mi cinta de opciones en la viñeta de insertar y acá tengo un botón que se llama vínculo. Fíjense el logo del vínculo, es una cadena, ¿ok? Esto es lo que simboliza esto. Si estoy trabajando con una versión 2010, el símbolo es un poquito distinto. Tiene un globo terráqueo y abajo una cadena, ¿ok? Pero está ubicado en el mismo sitio y sirve exactamente para lo mismo y los vínculos se construyen de la misma manera, ¿ok? Vamos a ver, voy a escribir por acá un número. Vamos a ver distintos tipos de vinculación que podemos hacer. Primer vínculo, de referencia. Se le llama vínculo de referencia porque podemos con él presentar en una celda información que tenemos en otra celda. Y están vinculados porque si yo cambio la información donde está la celda original, se va también a cambiar donde tengo el vínculo. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo crear aquí un vínculo en esta celda L18 vinculado a esta celda N15. N15, sí, correcto. Si lo hago, aquí va a aparecer el mismo valor 15 acá. Y si mañana o pasado yo cambio este valor 15, él se va a actualizar. Por ejemplo, coloco aquí un 1 ahora. Aquí va a pasar a aparecerme un 1. ¿Ok? Eso es lo que significa un vínculo de referencia. Estoy colocando nuestra celda de referencia acá para tenerla cerca y que podamos ver los cambios. Pero yo puedo tener la celda de referencia en otra hoja, en otro libro, o incluso en un libro que incluso esté cerrado, es decir, que lo tenga cerrado, que no lo tenga abierto. ¿Ok? Así de maleables son los vínculos. Vamos a aprender a ver cómo los creamos. Hay dos formas de crear un vínculo de referencia. Primera forma. De hecho, voy a colocar aquí un 1 y aquí un 2 para que veamos las diferentes formas. Primera forma. Coloco un igual en mi celda. Selecciono la celda donde tengo la información que deseo vincular, en este caso nuestra celda N15. Fíjense que cuando coloco mi cursor acá, inmediatamente se me ve una línea punteada alrededor de mi selección y le doy Enter. Al hacer eso, ya yo tengo una vinculación. Fíjense que en mi celda se muestra el mismo valor, pero acá en mi barra de fórmula podemos ver la fórmula del vínculo, que en este caso es N15. ¿Me expliqué con esto? Eh, Profe, ahí me quedé media colgadita. ¿Podría repetírmelo Con gusto, de nuevo con gusto, cómo hizo ese, ese hipervínculo? con gusto, con gusto, con gusto. Lo vuelvo a explicar. A ver, el vínculo de referencia es un vínculo en el cual yo voy a tener en una celda información que originalmente está en otra. ¿Ok? En este caso, quiero aquí presentar la información que tenemos en N15. Para construirlo, la primera forma, nos paramos sobre nuestra celda y vamos a hacer nuestro símbolo de igual. El símbolo de igual, no se los dije, perdón. Voy a colocarlo por acá. El símbolo de igual lo vamos a construir con la tecla Shift más el 0 en los teclados. ¿Ok? Así se construye nuestro símbolo de igual. Shift es sí, es la tecla que utilizamos para hacer mayúsculas en el teclado. ¿Ok? Seleccionamos Shift, le damos al 0, juntos a la vez, y esto crea nuestro símbolo de igual. Una vez que yo lo creo, selecciono la celda donde contengo la información, en este caso N15, y cuando la selecciono, inmediatamente puedo ver en mi selección una línea punteada alrededor de mi selección. Y puedo ver acá también que está escrito igual N15. N15 es el nombre de nuestra celda. ¿Ok?
y luego le doy Enter y ya inmediatamente tenemos allí nuestro hipervínculo de referencia. ¿Me expliqué ahora? Ya, sí. Perfecto. Eso está en insertar, ¿no es cierto, Fernando? No, no, no. Desde insertar lo podemos crear. El vínculo de referencia no. ¿Ok? Ya ahorita les voy a explicar este botón para qué lo vamos a usar. ¿Ok? Ya. El de referencia lo podemos crear de dos maneras. Ya la vamos a ver la segunda forma. Esta es la primera. ¿Alguna duda hasta acá? Estoy bien. Ok. Fíjense una cosa. Si yo me paro en mi celda original y cambio el valor, por ejemplo, a 159 y le doy Enter, inmediatamente en mi celda que tiene el vínculo se actualiza automáticamente y me presenta la misma información que tengo acá. ¿Ok? Eso es lo que llamamos un vínculo de referencia porque nos trae información de otro lugar. ¿Ok? Esa es la primera forma de crear. Segunda forma de crear un vínculo de referencia. Nos paramos sobre nuestra celda, nos venimos a la viñeta de inicio, copiamos la celda con este botón que tenemos acá en la sección de portapapeles. También pudiésemos darle aquí botón derecho al mouse y darle acá la opción de copiar. Cualquiera de las dos opciones son exactamente iguales. Al fin y al cabo lo que va a hacer Excel es copiar la información. Cuando yo hago clic y copio, inmediatamente podemos ver alrededor de mi selección una línea punteada. Eso significa que está copiado y que está esperando información para pegar. De hecho, si ven acá, la barra de estado me dice que seleccione el destino y presione Enter para o elija para pegar. Es decir, Excel está a la expectativa de que yo le diga dónde quiero pegar ahora la información. Me voy a colocar acá y me voy a venir a las opciones de pegado especial. Si ven acá, tenemos acá nuestro icono de pegar y debajo de él tengo una flechita. Si yo la selecciono, él me va a desplegar una serie de opciones de pegado especial que tiene Excel. Todas estas opciones de pegado especial las vamos a ver con detalle. Ahorita vamos a ver solamente la de vínculo, que es la que nos interesa, que es esta que está aquí abajo. Me dice pegar vínculo. ¿Ok? Lo pego, hago clic, e inmediatamente podemos ver que ya me pegó la información. Si se dan cuenta, me está pegando lo mismo. ¿Ok? Si vemos acá en la barra de fórmula, me creó una fórmula. Es decir, me creó una vinculación, me colocó igual, símbolo de peso, N, símbolo de peso, 15. Ya voy a explicar qué significa el símbolo de peso. Le doy Enter, y ahí está copiada nuestra información, está hecho nuestro vínculo. Si yo cambio acá, ahora voy a cambiar a Fernando, por ejemplo. ¿Qué pasó acá? Que no perdón. No pegué bien el vínculo. Ok, ahora sí. Ok. Ahora pueden ver acá que sí me pega, o mejor dicho, que sí hace la conversión y la actualización cuando yo cambio mi celda original. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. Sí, después hay que repasar. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hay una tercera forma de pegar o de hacer, mejor dicho, un vínculo de referencia. No lo estoy colocando acá porque este vínculo es un poquito distinto. Ya lo voy a presentar. Voy a igual a copiar. Me voy a mis opciones de pegado especial. Y acá tengo lo que llamamos un pegado de imagen vinculada. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto va a crear una imagen. ¿Ok? Y va a estar vinculada a la celda. La diferencia de este vínculo con el resto es que no va a estar directamente en una celda, sino que va a estar en una imagen. De hecho, lo voy a pegar. Aquí está hecha nuestra imagen. Fíjense que la imagen yo la puedo cambiar de sitio, la puedo rotar.
¿ok? Y igual va a estar vinculada a nuestra celda original. De hecho, lo voy a poner por aquí abajito. Voy a volver a cambiar acá. Voy a poner ahora Fernando. Y nótese que también nuestra imagen cambia. ¿Ok? Digo que es un poco diferente porque no estamos trabajando sobre una celda, sino que esto es una imagen vinculada. ¿Me expliqué? Sí, sí. Ok. Estos son nuestros vínculos de referencia. Voy a eliminar esto para no tenerlo por acá. Vamos a ver ahora nuestros vínculos de llamada. Se le llama vínculo de llamada porque nos permite hacer llamados a determinados componentes como por ejemplo un PDF, otro tipo de documento como Word, PowerPoint, Excel, o incluso podemos hacer llamada a páginas web. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este tipo de vínculo? Va a tomar el vínculo, va a ser el vínculo, y en este caso va a buscar la información. Por ejemplo, si yo lo vinculo a un PDF, lo que va a hacer es que me va a abrir el PDF. Donde sea que yo lo haya guardado, él lo va a abrir y me lo va a presentar. Vamos a hacer poco a poco cada uno de estos, ¿ok? Para esto, sí vamos a utilizar el botón que tenemos en la viñeta de insertar, ¿ok? Me voy a parar acá. Importante. Fíjense que yo estoy colocando una información dentro de la celda, en este caso puse PDF. No necesariamente tengo que escribir dentro de la celda para un vínculo. Lo hago por efecto estético, ¿ok? Porque se ve un poquito más bonito. De todas maneras, vamos a hacerlo con una celda vacía y lo vamos a hacer con una celda con información para que vean la diferencia. Vamos a hacerlo primero con la celda que tiene información. Y igual, de esta manera, vamos a tener dos maneras de hacer el mismo vínculo de llamada. Vamos a colocar el 1 y el 2 también aquí. Primera forma, vamos a hacer un PDF. Tengo dos maneras de llamar. Puedo darle aquí botón derecho y seleccionar el botón de vínculo. O puedo venirme acá al botón de vínculo directamente en nuestra cinta de opciones en la viñeta de insertar. Cualquiera de las dos maneras que yo seleccione es exactamente igual. Ambas lo que van a hacer es llamarme a un asistente. Este asistente es el que nos va a ayudar a vincular. Voy a darle primero acá. Les presento al asistente de vinculación. Fíjense que aquí me dice insertar hipervínculo. Lo que les comentaba. En algunos lugares de Excel todavía se habla de hipervínculo, pero pueden ver que el icono se llama vínculo. ¿Ok? Eso es porque, bueno, todavía hay lugares en Excel que se llaman así. Vamos a presentarles, primero que nada, este asistente para que lo sepamos empezar a usar. Él está dividido en tres secciones. Primera sección, donde yo elijo a dónde voy a vincular. Yo puedo vincular a un archivo o página web existente. Cuando hablamos de archivo, nos estamos refiriendo a un PDF, un Word, un Excel, un PowerPoint, cualquier otro tipo de documento que esté en mi computador o una página web existente. Puedo vincular a un lugar dentro de este documento. Es decir, yo puedo hacer una llamada a un lugar específico dentro de este documento. También lo vamos a hacer. Puedo hacer un vínculo que cuando yo lo oprima me cree un documento nuevo desde cero. O puedo, en este caso, un libro de Excel. Ojo. O puedo crear un correo electrónico. Es decir, que cuando yo lo oprima, me abra mi Outlook y me cree un correo electrónico inmediatamente. Del lado derecho de nuestro segmento para vincular, tenemos la sección donde voy a seleccionar, valga la redundancia, los elementos a donde voy a vincular. Por ejemplo,
Si le digo que quiero vincular a un archivo página web existente, acá me va a mostrar todos los archivos de mi computador. Por ejemplo, me voy aquí a escritorio y me va a presentar todos las carpetas y archivos que tengo. Puedo incluso meterme en las páginas web que he consultado o los archivos recientes que he abierto. Si me voy al lugar dentro de este documento, es lo que me va a mostrar, si ven acá, me muestra todas las hojas de trabajo que tengo dentro del libro. Por ejemplo, operaciones con texto es esta hoja, perdón. Operaciones celda y hoja es esta hoja. Y así sucesivamente me muestra todas las hojas de mi libro. Y me muestra también acá las celdas que yo he nombrado en Excel. Por ejemplo, la celda que llamamos Marcela, la que tengo por ahí que se llama Nicole o Pedro, o incluso algunas áreas de impresión o títulos para imprimir, que eso lo voy a explicar más adelante cuando veamos la configuración de página. Vamos a ver cómo se configura una área de impresión. Pero también puedo vincular esas secciones. Si yo le digo crear un nuevo documento, él lo que va a hacer es abrirme este asistente donde me va a permitir aquí colocar el nombre de ese nuevo documento. Me va a permitir colocarle una ruta de acceso, es decir, dónde quiero que se guarde. Incluso cuándo se va a modificar ese documento. Y si le digo una dirección de correo electrónico, me va a decir, ok, dame la dirección de correo electrónico, el asunto del correo y lo que vamos a colocar dentro del correo o las direcciones a quien vamos a copiarle el correo. Aquí arribita tengo algo que se llama texto, ¿ok? En el texto es donde yo defino qué es lo que va a decir mi celda. Pero ¿qué pasa? Todos los vínculos tienen que decir algo. En este caso yo he escrito aquí PDF y por eso sale acá PDF. Si yo hubiese dejado la celda en blanco, acá me aparecería en blanco, pero a medida que yo voy colocando información, es decir, que voy seleccionando documentos, a este nombre va a cambiar y va a cambiar según el documento que yo elija. ¿Ok? Bien, eso es para que conozcamos nuestro asistente. Vamos ahora a construir el hipervínculo. En este caso les dije, vamos a hacer un hipervínculo que me abra un archivo PDF. Entonces me paro acá en archivo, página web existente. Me vengo acá a carpeta actual y desde acá busco el documento que quiero abrir. En este caso me vengo a escritorio para buscar acá los archivos que tengo PDF por acá. A ver qué archivo PDF tengo aquí. Este, por ejemplo. Ok, ya al momento que yo selecciono mi documento, le digo aceptar y ya él me creó el vínculo. ¿Cómo sé que me creó el vínculo? Si se dan cuenta, la escritura antes estaba en negro. Ahora me la ha colocado en azul y me la ha subrayado. ¿Lo ven? Sí, Ok. Otro elemento que me permite a mí identificar que hay un hipervínculo o un vínculo, como le quieran llamar, es lo siguiente. Si yo me acerco con mi mouse, fíjense que mi mouse, mi cursor es una cruz blanca. Si yo me acerco con mi mouse, deja de ser una cruz. Perdón. Me quiere dejar en mal hoy el mouse. Ok, él debería cambiar a una manito, pero debe ser que como hay mucha información, no me permite el cambio. O que es poca la información que está allí. Pero bueno, no importa. Eso se los demuestro cuando hagamos que este seguramente se va a cambiar. Él debería crearme una manito, pero no importa. Si yo me acerco con mi mouse, fíjense que me crea ahí una etiqueta que dice file, dos puntos, slash, y me dice la ruta donde está el archivo PDF al cual yo vinculé. Y me dice, haga clic una sola vez para seguir, es decir, para llamar al documento. Si yo hago clic, inmediatamente Excel se pone a pensar y me abre un documento PDF, en este caso, que es el que llamamos. Vemos el archivo PDF. ¿Me escuchan? Sí,
Sí, Ven el archivo PDF, ¿verdad? Sí, uno que dice conceptos, pago. Ok, perfecto. Entonces aquí voy a cerrar. Ok. Fíjense que después que yo lo activo, el azul que estaba, o mejor dicho, el color con el que estaba reflejado, ahora se ve un poco más opaco. ¿Por qué? Porque ya lo activé una vez. Eso no significa que no lo puedo seguir activando, lo puedo activar cuantas veces yo necesite. ¿Ok? Este es nuestro primer vínculo, un vínculo de llamada. Vamos a crear ahora uno con otro tipo de archivo, ya sea Word, Excel o PowerPoint. La primera vez hice clic acá. Esta vez voy a hacerlo por acá. Fíjense que lo que hace es abrirme el mismo asistente. No me va a abrir otra cosa porque este asistente es el que nos va a ayudar en la generación de los vínculos. Entonces ahora vamos a abrir otro tipo de archivo. Me voy a volver a ir a... ahora me voy a ir a documentos, nueva carpeta. Y vamos a ver los de curso de Excel. ¿Qué documento tengo por acá que podemos abrir? Este. Le damos a aceptar. Este es un documento de Word. Fíjense que inmediatamente me paro con mi cursor y ya él me genera mi etiqueta. Me dice que ahí hay un vínculo. Si le hacemos clic, nos va a abrir nuestro documento de la misma manera que nos abrió el anterior. ¿Ok? En el cual, en este caso este documento es de comandos de Excel, donde podemos ver algunos comandos hechos en Excel. Por lo que es lo mismo atajos de teclado. ¿Ok? Yo les tengo que pasar, por cierto, recuérdenmelo, un documento PDF como este, donde van a ver atajos de teclado. No les paso este porque este realmente no tiene mucha información. El otro está un poco más completo, tiene otros atajos de teclado que son un poco más completos. ¿Qué es un atajo de teclado? Es cuando yo sumo o utilizo varias teclas a la vez, como por ejemplo cuando hicimos el Shift 0 para crear el igual. Eso es un atajo de teclado. Los atajos de teclados en Excel son muy usados, ¿ok? Porque hay símbolos que solamente podemos crear a través de un atajo de teclado. Como por ejemplo el mayor, el menor, el mayor igual, menor igual, el símbolo de peso, entre otras cosas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Millones. estoy, Millones. ¿Cómo así que millones? Ajá, cuéntame. estos hipervínculos, ¿para qué exactamente se pueden utilizar en la práctica? Ok. Por ejemplo, ¿Qué es lo que se puede crear con eso? ok. Los vínculos más utilizados son los vínculos de referencia. Esto que hemos hecho acá. ¿Ok? ¿Para qué se utilizan? Por ejemplo, estás haciendo una planilla en la cual, por ejemplo, voy a agarrar acá y voy a escribir un 15. Suponte tú que este es el porcentaje de un impuesto. Y tú estás haciendo por acá una función ¿Ya? donde tienes que hacer la multiplicación de un valor, de un subtotal contra el impuesto, para que te dé el total. ¿Ok? Yo puedo colocar mi valor de impuesto en una celda que pueda ser modificable en el tiempo y eso vincularlo a una planilla en la cual yo vaya a generar pues mi total. También podemos vincular para hacer funciones. Más adelante cuando veamos las funciones vamos a ver eso con más detalle. Si lo que necesito es estar informado, por ejemplo, de las cuotas de la AFP, por ejemplo, cosas así, yo puedo vincularlas, Ujú. ¿ok? A través de una celda, ¿ok? Los vínculos de llamada son vínculos más hechos como, por ejemplo, estás haciendo un informe en Excel y tú necesitas que la persona que vaya a abrir el libro o que vaya a trabajar con el libro, si por ejemplo quieres saber de dónde vino este valor, bueno, tú le puedes hacer aquí un vínculo en el cual él puede hacer clic y te abra el documento del cual se toma ese valor. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Ok? Para eso sobre todo son usados. Por ejemplo, yo asesoré hace, no sé, como 2 meses a una empresa que ellos
tenían que estar constantemente verificando una página web para precisamente ver algunas cuotas que cambiaban según el día y todo este tema, que si las tasas y tal. ¿Y qué hacían ellos? Ellos crearon una página web en su planilla, una página web no, crearon un vínculo a una página web en su planilla, donde ellos solamente hacían clic sobre la página, sobre el vínculo, les abría la página web y de ahí tomaban el dato. ¿Ok? Es decir, ya lo tenían mecanizado. Vamos a hacer ese... O sea, perdón, si yo tengo estoy haciendo una planilla de varios trabajadores, por ejemplo, Ajá, y necesito saber el dato, por ejemplo, una hora extra, por ejemplo, correcto. y lo necesito sacar de otro lado. Puedes ¿Es vincular. eso el hipervínculo, digamos, para entrar a otra página, poder sacar ese dato y insertarlo acá? Correcto. Tú puedes ¿Eso es? Sí, correcto. Tú haces ahí, para ese tipo de casos, como me Ya. estás diciendo, un vínculo de referencia. Por ejemplo, tengo las horas extras en otra Ah, hoja o en otro libro incluso. exacto. Tú Sí. vinculas, haces un vínculo de referencia. ¿Me expliqué? Ya. Sí. Ok. Vamos a hacer Ahora sí. acá este vínculo de página web. Me voy a venir acá. Abrimos nuestro asistente de vinculación. Decimos archivo página web existente. La diferencia de crear un vínculo de página web o de algún archivo que tengamos en nuestro computador es que evidentemente la página web no la tenemos en nuestro computador, sino que está en la red, está en internet. Para eso está esta sección de aquí abajito donde dice dirección. Acá yo lo que voy a hacer es escribir la dirección de mi página web. Por ejemplo, voy a colocar www.as.com. ¿Ok? Le doy a aceptar y ya él me crea mi vínculo. Si yo le hago clic, omitir comprobación, ¿qué va a hacer él? Me va a abrir mi buscador de el que yo tenga configurado, en este caso yo tengo Chrome, y va a ir a esa página as.com, que por lo que veo se me olvidó cómo se escribía, porque esto es una página deportiva. Aquí está cargando. Esto es una página deportiva, en este caso española, de fútbol sobre todo. ¿Ok? Eso bueno. Profe, se pegó la imagen. ¿Pueden ver ahora? No está pegada. Dice Encargando, cargando. quedó pegada. ¿Y ahora la ven? No. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Ahora sí la ven? Sí. Ok. Sí. Entonces en este caso Sí. me abrió una página web que yo le coloqué, en este caso as.com. Ok. Voy a cerrar acá. Voy a volver acá. ¿Pueden ver el libro nuevamente? Sí. Ok. Sí. Entonces, bueno, ya ahí vimos 3 tipos de vínculo a 3 tipos de archivos diferentes. PDF, ya sea un Word, PowerPoint o Excel o una página web. También yo puedo hacer vínculos de llamada a lugares dentro del documento o de mi libro. ¿Ok? Por ejemplo, le digo acá vínculo. Ahora, en vez de utilizar archivo página web existente, vamos a utilizar este que dice lugar de este documento. ¿Ok? Acá tengo, por ejemplo, todas las hojas de trabajo con las que yo tengo creado este libro. Yo le puedo decir, mira, llévame a la hoja que se llama ordenar y filtrar, a la celda, aquí donde dice escriba referencia de celda, aquí donde vamos a escribir el nombre de la celda y le vamos a colocar, por ejemplo, A12. Perdón, A12. Seleccionamos ordenar y filtrar, que es mi hoja, y le damos a aceptar. Al hacer eso, ya nos crea nuestro vínculo y a diferencia de los anteriores que me abría un documento externo o un tipo de archivo externo, aquí, si yo le hago clic, él lo que va a hacer es llevarme, en este caso, ¿dónde está el cursor que no lo veo? A nuestra cursor que está aquí, en la celda A12, en la hoja ordenar y filtrar. ¿Lo vemos?
Sí. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas con el hipervínculo? Quiero hacer otro más ejercicio como para entender un poquito más. Sí. Porque yo soy nula en todo esto, por si acaso. Sí, sí, sí. Estamos claros. De hecho, se los comentaba el lunes. Excel se aprende haciendo. Eh, el viernes, no les digo mañana porque en verdad mañana voy a estar un poco complicado de tiempo. El viernes yo les voy a pasar un archivo para que practiquen lo que hemos visto hasta este momento. Hipervínculo, formato, escritura, borrar, ese tipo de cosas que ya hemos visto, ¿ok? Cuestión de que lo vayamos repasando. Bien, ¿dudas Ya. hasta acá con esta sección de los hipervínculos? Ok. Bueno, ahí terminamos con el hipervínculo y terminamos con este primer módulo que son las operaciones con texto como tal. Vamos a pasar ahora a ver un poco lo que son las operaciones con celda y hoja. Llamamos operaciones con celda y hoja todas aquellas operaciones que nosotros realizamos, ya sea sobre nuestra celda, sobre nuestras columnas, sobre nuestras filas o sobre nuestras hojas. Aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a aprender a insertar y eliminar filas, columnas y celdas. Vamos a aprender todas las opciones de pegado especial que tenemos dentro de Excel. Vamos a cambiar los anchos de columna y los anchos de fila, los altos de fila, perdón. Vamos a configurar páginas, vamos a inmovilizar los paneles, vamos a hacer muchas cosas. Seguramente hoy no nos va a dar tiempo a todo. A lo mejor veremos hoy hasta insertar y eliminar filas, celdas y columnas. Porque lo que me interesa es ir poco a poco, pero que se vaya viendo y se vaya entendiendo, ¿ok? Vamos a empezar con los anchos y altos, ¿ok? Columnas. Recuerden que nuestras columnas son las que están formadas o están numeradas, mejor dicho, por las letras del abecedario. Y son las que tenemos en la parte superior de nuestra cuadrícula de trabajo. Como pueden ver, por ejemplo, si me paro acá en la celda, en la columna C, ella tiene dos vértices, un vértice a mano izquierda y un vértice a mano derecha, que son las que lo definen, ¿ok? Igual pasa con todas las columnas. ¿Qué pasa? Uno de esos vértices me va a permitir a mí modificar esta columna en su ancho. Las columnas se modifican en su ancho nada más, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo ampliar el ancho de esta columna según lo que yo necesite. De hecho, voy a hacer algo acá en varias columnas a la vez, ¿ok? Para que empecemos a trabajar. Y como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Primera forma de cambiar el ancho de una columna. Selecciono mi columna. Por ejemplo, voy a cambiar la columna C. Siempre voy a seleccionar el vértice que está a la derecha de la columna que quiero modificar. Si quiero modificar la columna C, siempre voy a seleccionar este vértice que está a su derecha. Si selecciono el vértice que está a su izquierda, lo que voy a hacer es modificar la columna B. ¿Ok? ¿Me expliqué con esto? Sí. Ok. Sí. Bien. Entonces, supongamos que yo necesito que esta columna C sea más pequeña. Me paro en mi vértice de la mano derecha de mi columna, lo presiono con mi mouse, lo mantengo presionado. Fíjense que cuando presiono el vértice, pasan dos cosas interesantes. La primera, mi cursor cambia de forma, deja de ser una cruz blanca y pasa a ser una línea negra con dos flechitas a los lados. Eso significa que estoy en el vértice de mi columna. Segundo elemento que pasa, si se dan cuenta, hay una etiqueta que dice ahí ancho 17,57 entre paréntesis 128 píxeles. ¿Qué significan esos números?
El 17,57 es un valor, según algunos estudiosos de Excel, se llama acrónimo, porque no tiene dimensión. Es decir, no son centímetros, ni son milímetros, ni son metros, nada de eso. Y cada vez que yo modifico el ancho de mi columna, ese valor va a cambiar. Por ejemplo, si lo llevo hacia la derecha y amplío, ese valor va a subir. De 17,57 que estaba, lo puse en 27. Si lo reduzco, o me voy hacia la izquierda, lo que hago es reducirlo. Y lo que hago es minimizar o reducir, en este caso, mi ancho de columna. Una vez que yo selecciono mi vértice, yo me puedo desplazar ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Si lo que quiero es ampliar, voy hacia la derecha. Si lo que quiero es reducir, voy hacia la izquierda. ¿Ok? Y una vez que ya esté conforme con el ancho, lo que hago es soltar. Cuando lo suelto, inmediatamente Excel hace el cambio de mi ancho de columna a la medida que yo quería. ¿Me expliqué? Sí. Perfecto. Sí, Esa es nuestra primera forma de cambiar nuestro ancho de columna, a través del vértice de nuestra columna. Segunda forma de cambiar el ancho de mi columna, porque siempre en Excel voy a tener más de una forma de hacer las cosas. Selecciono mi columna, en este caso lo voy a hacer ahora con la columna D. Le doy botón derecho a mi mouse. Fíjense que cuando yo selecciono o me paro encima de mi columna, mi cursor también cambia. Pasa a ser una flechita negra hacia abajo. Eso significa que si hago clic, voy a seleccionar toda la columna. Una vez allí, le doy botón derecho a mi mouse. Esto me va a crear un desplegable que me va a dar una serie de opciones. Una de esas opciones se llama ancho de columna. Si yo lo selecciono, esto me va a abrir un asistente en el cual está colocado el valor, el que vimos, el acrónimo, de mi columna, que en este caso es 17,57. Y yo desde aquí lo puedo modificar. Por ejemplo, no quiero que esté en 17, sino que quiero que esté en 13. Escribo 13, oprimo aceptar, e inmediatamente lo va a reducir hasta el ancho 13. Si me paro acá y hago clic, ven que ahora el ancho es 13. ¿Me expliqué? Sí. sí. Perfecto. Sí. Tercera forma, que es básicamente la segunda, solo que es utilizando otro botón. Selecciono mi columna, me voy acá al botón que está en nuestra cinta de opciones en la viñeta de inicio, que se llama formato, lo despliego y acá también voy a tener un botón que se llama ancho de columna, que es el mismo botón cuando le damos botón derecho a nuestro mouse. ¿Ok? Lo selecciono y esto nos va a crear el mismo asistente para darle valores a nuestra columna. En este caso lo voy a colocar ahora 10 para que veamos la diferencia. Le doy Enter y él va a modificar nuevamente nuestro ancho de columna. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, Ok. Sí. Y por último, tenemos una cuarta opción que se llama autoajustado. El autoajustado es una herramienta que tiene Excel para ajustar el ancho o el alto de una fila o una columna a la entrada de información más grande. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, cuando ajustamos nosotros el ancho, me quedó mucho espacio en la celda aquí en marzo, me queda mucho espacio hasta el fin de la celda y si ven los números también tengo mucho espacio hacia la izquierda. Eso lo podemos arreglar con autoajustado. El autoajustado va a reducir el ancho o lo va a ampliar, dependiendo cuál sea el caso, el ancho de mi columna hasta que sea visible la información, pero que se garantice el uso de espacio adecuadamente. ¿Cómo lo aplico? Me paro sobre mi borde mi borde derecho, siempre el derecho de mi celda y hago doble clic. Al hacer doble clic, le estoy dando la orden a Excel de autoajustar y él va a reducir esa columna F, como acabamos de ver, a la entrada de información. ¿puedes explicarlo de nuevo? Claro que sí, claro que sí.
Voy a volver a... Sí que se Porque cortó. se cortó. Sí, se cortó. Ok, se cortó. Déjenme ver una cosa acá. Ok. Bien, les decía. El autoajustado, se llama así, autoajustado, es una opción que tiene Excel, es una herramienta que tiene Excel para ajustar el ancho de una columna o el alto de una fila, si estuviéramos trabajando con fila, a la entrada de información más grande. ¿Ok? Si ven aquí nuestra columna D, cuando la ajustamos nosotros, dejamos mucho espacio. Termina la palabra marzo y tenemos mucho espacio en la celda. Igual pasa acá con los valores numéricos. Tenemos mucho espacio en nuestra celda. El autoajustado, ¿qué va a hacer? Va a ajustar la información, o mejor dicho, el tamaño de nuestra columna a la entrada de información más grande. De hecho, voy a borrar aquí el autoajustado porque si no nos va a estorbar. ¿Cómo aplico el autoajustado? Me paro sobre el borde derecho de mi celda y hago doble clic con mi mouse. Al hacer doble clic, él se va a reducir o se va a ampliar dependiendo de lo que tengamos en la celda a la entrada de información más grande y va a ajustarlo de manera que no se desperdicie espacio. ¿Me expliqué con el autoajustado? Sí. Sí. Ahora fíjense, así como el autoajustado me sirve para reducir, también me sirve para ampliar. Por ejemplo, voy a hacer acá esto. Fíjense lo que pasa acá. Cuando reduje la columna G, muchos de los valores no se ven, por eso Excel me coloca aquí un numeral, porque el espacio que tiene es insuficiente para mostrar los valores. Si yo le hago doble clic a la celda, a la columna, perdón, él va a autoajustarse a la entrada de información más grande y en este caso va a ampliar nuestra columna hasta que todo sea visible. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ya. Fernando, Adelante. una pregunta. Adelante. Mira, si tú ves, ¿cierto? La columna D, la E está más grande, ¿hay alguna forma en que yo pudiese autoajustar toda la planilla de una vez o tengo que hacerlo como tú lo hiciste, columna por columna? Excelente pregunta. Voy aquí a ampliar varias columnas a la vez. En Excel yo puedo hacer esto, seleccionar varias columnas a la vez. Me paro sobre cualquiera de los bordes de nuestra selección y hago doble clic y él nos va a autoajustar todas las columnas a la vez. ¿Me expliqué? Sí. Ah, perfecto, septiembre. Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No. Ok. Fíjense una cosa. Así como yo autoajusto varias celdas a la vez, varias columnas a la vez, también puedo modificar las varias celdas a la vez, varias columnas a la vez. Si hago esto, me va a modificar todas a la vez. ¿Ok? Y solamente modifiqué una, pero como tenía seleccionadas todas, pues va a modificarlas todas. Incluso si le digo aquí ancho de columna y le cambio acá el ancho a 10, también me los va a modificar a todas. ¿Ok? Es decir, cuando yo tengo seleccionado más de una columna a la vez, va a hacer el cambio sobre todas las columnas. ¿Me expliqué? Sí. Perfecto. Sí. Sí. Eso con las columnas. Ahora vamos a las filas. En las filas pasa exactamente lo mismo. Las filas están conformadas, por ejemplo, esta fila 4 está conformada por un vértice inferior y un vértice superior. A diferencia de la columna, que para modificarla yo siempre tomaba el de la derecha, en las filas lo voy a hacer es con el vértice inferior, con el de abajo. Por ejemplo, si me paro acá en la fila 4, hago clic en el vértice, aparece nuevamente nuestra etiqueta que nos dice cuánto mide. Si lo desplazo hacia abajo, me va a ampliar nuestra celda. Si hago doble clic, nos las va a ajustar
a la entrada de información. Puedo darle el botón derecho y decirle ahora alto de fila, porque estamos trabajando sobre el alto. ¿Ok? Y también cambiar nuestro acrónimo, por ejemplo, a 30. Y de la misma manera, puedo entrar acá a nuestro botón de formato, darle acá ahora alto de fila y modificarlo según la entrada de información. Es decir, lo mismo que yo hice con las columnas lo puedo hacer exactamente igual con la fila. La única diferencia es que aquí se llama ancho y aquí se llama alto. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Alguna Sí. duda hasta acá? No. Ok. Vamos a marcar esto. Vamos a hablar ahora de inserción. Insertar filas, insertar columnas e insertar celdas. Y después vamos a hablar de eliminar los mismos elementos. Insertar. Como siempre en Excel tengo más de una forma de hacer las cosas. Lo único que tenemos que tener claro siempre es que todo lo que yo inserte se va a insertar siempre a la izquierda de lo que seleccioné. Por ejemplo, quiero insertar una columna entre D y E. Si yo quiero hacerlo entre D y E, tengo siempre que seleccionar esta. ¿Por qué? Porque lo que inserte, lo nuevo, en este caso esta columna, siempre se va a insertar a la izquierda de mi selección. Siempre. Eso es una regla en Excel. Para insertar, tengo básicamente tres formas de insertar. Primera forma, selecciono mi columna, por ejemplo, quiero insertar entre B y C. Entonces selecciono C, le doy botón derecho a mi mouse y le digo insertar. Al hacer eso, Excel inmediatamente nos va a hacer una inserción de una nueva columna. Pero fíjense una cosa. Esta columna que estaba acá, antes se llamaba C, ahora se llama D. ¿Qué pasó? ¿Por qué me le cambió el nombre? Porque las columnas y las filas siempre tienen que estar en un consecutivo. Es decir, yo no puedo tener la columna A, B, aquí la columna H y después la columna D, E, F, G. No. Siempre tiene que ser un consecutivo. Entonces Excel lo que hace es que me inserta una nueva columna, me le da un nombre, que en este caso sería consecutivo después de la B, y el resto que viene después las renombra, les da un nuevo nombre. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Sí. Ok. Esa es la primera forma. Segunda forma de insertar columnas en Excel. Selecciono, por ejemplo, quiero insertar una columna entre D y E ahora. Entonces seleccionamos nuestra columna E. Nos vamos al botón que se llama insertar, que está en nuestra viñeta de inicio, en nuestra cinta de opciones. Desplegamos y fíjense que acá él me da 4 opciones. Insertar celda, insertar fila de hoja, que está inhabilitado, está en gris. No lo puedo oprimir, ¿por qué? Porque estoy seleccionando una columna. Insertar columna de hoja o insertar hoja. En este caso vamos a hacer primero insertar columna de hoja. Hacemos clic e inmediatamente nos va a insertar una nueva columna dentro de nuestra selección. ¿Me expliqué? Sí. 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 Tercera y última forma de insertar columna. Supongamos que quiero insertar ahora una columna entre F y G. Voy a seleccionar cualquier celda, siempre y cuando esté dentro de mi columna G. ¿Ok? Para que se inserte a la izquierda. Y acá puedo decirle botón derecho, insertar. O me puedo venir acá al botón de insertar y decirle insertar columna de hoja. Ojo. Si lo hago acá con el botón derecho, como Excel no sabe que quiero insertar, él me crea este asistente y me dice, Fernando, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres insertar una celda y desplazar
todo lo que está aquí hacia abajo, o quieres insertar otra celda y desplazar todo lo que está aquí hacia la derecha, o quieres insertar una nueva fila, o quieres insertar toda una columna. ¿Por qué me hace estas 4 preguntas? Porque como solamente estoy seleccionando una celda, Excel no sabe qué quiero hacer yo, si quiero insertar una celda, una fila o una columna. Entonces, en este caso le decimos que queremos insertar toda la columna, le damos a aceptar y él nos inserta toda nuestra columna donde la habíamos pedido. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, Fernando, una consulta. Y si quiero deshacer esa columna que acabo de insertar, ¿cómo lo hago? Ok. Tienes 2 formas. Me voy con la flecha de... Sí, tienes 2 ¿Ya? formas. La primera forma, evidentemente, si insertaste esta columna y te equivocaste, le puedes dar aquí deshacer y él te va a deshacer ese último paso que Claro. hiciste. La otra forma es eliminarla, que eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Que directamente vayas y la elimines, ¿ok? ¿Alguna otra duda hasta acá? Chicas, ¿me escuchan? ¿Alguna otra duda hasta acá? Sigue pegado. Pero Ajá, no, No, no. ahí, a ver, ¿me escuchan? estaba pegado. ¿Me escuchan Sí, ahora? estaba. Ahora sí. Ajá, Ahora, Sí. ahora sí. Ok, ¿se entendió lo que expliqué del deshacer? La segunda forma no te la escuché. Ajá, la segunda No, forma, no se escuchó. ok, la primera forma es que le dejas deshacer, ¿ok? La segunda Sí. forma es que elimines la columna, ¿ok? Ya después que yo la inserté, me equivoqué, chuta, voy y la elimino, ¿ok? La opción de eliminado la vamos a ver ahorita, ¿ok? Ya. ¿Ahora sí se me entendió? Sí. Ok. Ya. Ahora bien, ya insertamos columnas. Ya sabemos insertar columnas. Vamos a insertar ahora filas. Las filas es exactamente igual que la columna, solo que en vez de trabajar en el sentido vertical, es decir, voy a insertar a la izquierda, perdón, horizontal, voy a insertar siempre hacia la izquierda, ahora lo voy a hacer en sentido vertical. Por ejemplo, si quiero insertar una fila entre 4 y 5, entre la fila 4 y la fila 5, tengo que seleccionar siempre la fila de abajo, para que todo lo que vaya a insertar se inserte por encima. ¿Ok? ¿Me expliqué con eso? Sí. Sí. Ok. Entonces en este caso selecciono la fila 5, le doy botón derecho y le digo insertar. Esa es nuestra primera forma. Nuestra segunda forma, en este caso quiero insertar algo entre 6 y 7. Me voy a mi botón de insertado, o de insertar, mejor dicho. Acá los botones, fíjense que ahora me aparece habilitado el botón de insertar fila y ahora aparece inhabilitado el de columna. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando ahora una fila. ¿Ok? Entonces le digo aquí insertar fila de hoja y la inserta. O por último, insertamos una fila seleccionando una celda. Por ejemplo, selecciono esta celda, le doy botón derecho, insertar, y acá con el asistente le decimos que queremos insertar toda la fila. ¿Me expliqué hasta acá? Chicas, ¿me expliqué hasta acá? Ajá, estoy pegado. ¿Me escuchan? No, no me escuchan. Ahora recién. Recién. Ahora sí me escuchan. Sí. Ok. Sí. Dejé de compartir para ver si se estabilizaba un poquito. Ok, denme un segundo para eliminar lo que hice y volverlo a explicar. Ok. Ajá, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Ajá, ¿ya pueden ver la pantalla? Ahora Ah, sí. ahí sí. Ahora sí. Ya pueden ver, ¿me escuchan bien?
Sí. Ok. Tenemos tres formas de insertar filas en este caso. Primera forma, seleccionamos la fila a la cual queremos insertar una fila por encima. En este caso quiero insertar una fila entre 4 y 5, así que selecciono la fila 5. Le doy botón derecho y le digo insertar. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Sí, Segunda forma, si quiero insertar una fila entre 6 y 7, selecciono la fila 7, me voy al botón de insertar, mejor dicho. Acá, fíjense que antes me aparecía habilitado insertar columna y ahora inhabilitado. Y me aparece habilitado es insertar fila. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando una fila. Entonces le damos aquí insertar fila. Nos aparece la inserción de la fila. Y la tercera y última forma, seleccionamos cualquier celda y le damos botón derecho y le decimos insertar. Y nuestro asistente nos va a pedir información acerca de qué queremos insertar. En este caso le decimos toda la fila y le damos a aceptar. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Perfecto. sí. Así insertamos filas y columnas. Ahora vamos a eliminar filas y columnas. Para eliminar, a diferencia del... Bueno, no, mentira, también tenemos tres. Vamos a ver las tres. Primera forma de eliminar. Selecciono la columna que quiero eliminar, en este caso esta columna C. Le damos botón derecho y le decimos eliminar. Al hacer eso, inmediatamente desaparece la información. ¿Preguntas? No. Ok. No, Una pregunta que siempre me hacen. Fernando, si la eliminé, ¿la puedo deshacer? Sí. De hecho, aquí tenemos ya el botón de deshacer habilitado esperando que yo le dé. ¿Ok? Segunda forma de eliminar. Seleccionamos nuestra columna que deseamos eliminar. Nos vamos al botón de eliminar que está en la cinta opciones y le decimos acá eliminar columna de hoja. Al hacer eso, elimina nuestra columna y es nuestra segunda forma. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. sí, Tercera forma. Nos paramos en cualquier celda de nuestra columna que deseamos eliminar. Le damos botón derecho y le decimos eliminar. Inmediatamente Excel, como no sabe qué queremos hacer, nos vuelve a presentar nuestro asistente y nos pregunta qué quieres hacer. ¿Quieres eliminar celda? ¿Quieres eliminar toda la fila o toda la columna? Le decimos eliminar toda la columna y listo. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. sí, Para eliminar fila son las mismas tres opciones. Seleccionamos nuestra primera fila, le damos botón derecho, le decimos eliminar. Seleccionamos nuestra segunda fila, nos vamos al botón de eliminar y le decimos ahora eliminar fila de hoja. O nos paramos en cualquier celda de nuestra fila que queremos eliminar, le damos botón derecho, le decimos eliminar y aquí seleccionamos toda la fila. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No. Ok. No. Entonces ya ahí vimos cómo insertamos y eliminamos filas y columnas. Vamos a ver ahora la inserción de celdas y la eliminación de celdas. Lo hago por separado, filas y celdas, o mejor dicho, filas, columnas juntos y celdas por separado, porque la celda tiene una particularidad. Recuerden que cuando insertábamos columnas, yo les decía que vamos a insertar una nueva columna, pero el nombre de nuestra columna siempre se mantiene, es consecutivo. Algo parecido pasa en la celda. Por ejemplo, supongamos que yo aquí me equivoqué y acá tengo que insertar una nueva celda. ¿Cómo lo hago? Como siempre en Excel tengo más de una forma de hacer las cosas. Primera forma, le doy botón derecho, le digo insertar. Inmediatamente Excel me Está abre... pegado, Fernando. Ajá, estoy pegado. ¿Ya me despegué? está pegados. Ahora, No.
No, tampoco. No, ¿Me escuchan ahora? ahora, recién. Ok. ¿Qué se ve en la presentación? ¿Se ve el libro en la presentación? Está oscuro. ¿Se ve bien oscuro? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se ve la presentación. Sí. Yo Pero estaba... no sé si. A ver, mueve algo. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ok. Ahora, Sí. sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Decía, vamos a insertar ahora celda. Ok. Las celdas son un poquito distintos a insertar filas y columnas. ¿Por qué? Porque las celdas tienen la particularidad de que tienen cosas alrededor. Por ejemplo, yo quiero insertar aquí, en esta celda que estoy seleccionando, E10, una celda nueva. Porque aquí me equivoqué haciendo esta tabla y ahora tengo que insertar información aquí. ¿Cómo lo hago? Como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Primera forma. Me paro sobre la celda, le doy botón derecho y le digo insertar. Esto nos crea nuestro asistente de inserción y me pregunta, Fernando, ¿quieres desplazar las celdas hacia la derecha? Es decir, esta celda que estoy seleccionando y todo lo que está a la derecha lo desplazo una celda a la derecha o lo desplazo hacia abajo. Es decir, que toda esta celda que estoy seleccionando más lo que está abajo lo desplazo una celda hacia abajo. En este caso, por ser la primera, voy a hacerlo hacia la derecha. Le digo aceptar y fíjense, me ha insertado una nueva celda y todo lo que estaba acá me lo desplazó una celda hacia la derecha. ¿Me expliqué? Sí, Ok. Sí. Segunda forma, o mejor dicho, la misma forma, pero ahora insertando hacia abajo. Igual selecciono, le doy insertar y ahora desplazo hacia abajo. Es exactamente lo mismo, solo que ahora la información me la va a desplazar una celda hacia abajo. ¿Ok? Esa es la primera forma de insertar. Segunda está forma, pegado. me estoy pegado, otra vez. Se quedó pegada a la página. Sí, Ok. No, ahí. ahí corrió Ahora recién. sí. Ahora volvió. Déjame eliminar acá. Ok. Les decía, esta es nuestra primera forma de insertar. La segunda forma de insertar es desplazando hacia abajo. ¿Ok? Es decir, que selecciono, le doy botón derecho y le digo insertar. Y acá le decimos desplazar hacia abajo. Al hacer eso, la celda se va a desplazar una celda hacia abajo. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. Ya. Segunda Sí. forma de insertar. Selecciono la celda donde quiero insertar. Me voy a mi botón de insertar. Y acá le vamos a decir insertar celda. Como Excel no sabe qué queremos hacer con la información, nos vuelve a presentar nuestro asistente y nos pide información si se queremos desplazar hacia la derecha o hacia abajo. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. Sí. Estas son las dos formas de insertar celdas dentro de Excel. ¿Ok? Ahora vamos a eliminarlas. En este caso, para eliminarlas también tenemos dos formas. Primera forma, me paro sobre la celda, le doy botón derecho y le digo eliminar. Nuevamente nos va a presentar nuestro asistente, pero noten que ahora en vez de decir Se pegó. Sí. Se pegó. me pegué, Ahora no. Ahora, ok, ahora volviste. ok, ahora volví. Ok, vamos a eliminar ahora. Ok, vamos a eliminar celda. Para eliminar celda tengo dos formas. La primera forma, me paro sobre mi celda, le doy botón derecho y le digo eliminar. Ahora, en vez de decirme desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, él me dice desplazar hacia, perdón, en vez de desplazar hacia la derecha o hacia abajo, ahora me dice desplazar hacia la izquierda o hacia arriba. ¿Por qué? Porque nuevamente, si yo elimino esta celda, va a quedar vacía y necesita llenar ese espacio.
Ya sea que mueva todo lo que está a la derecha una celda hacia la izquierda o todo lo que está hacia abajo una celda hacia arriba. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. Entonces, por ser la primera, le vamos a dar una celda hacia la izquierda. Lo vuelvo a hacer ahora con una vez hacia arriba para que veamos la diferencia. ¿Ok? Y la tercera, o mejor dicho, la segunda Se forma. pegó, ¿ah? Sí. Ajá. ¿Me escuchan ahora? No se vio. Ahora Sí, sí. pero no se vio Ajá, cuando lo ya hiciste. lo vamos a arreglar. Ok. Lo que hice fue, me paré sobre la celda, le di a eliminar y ahora, en vez de darle hacia la izquierda, le di hacia arriba. ¿Ok? Le di a aceptar y ahora se desplazó todo lo que estaba abajo una celda hacia arriba. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Segunda y última forma de eliminar celdas. Nos vamos a nuestro botón de eliminar y acá le vamos a decir eliminar celda. Y acá nos vuelve a preguntar qué queremos hacer. En este caso le voy a decir desplazar hacia la izquierda y elimina nuestra celda. ¿Pregunta hasta acá? No, Ok. Allí hemos ya insertado y eliminado nuestra celda. No voy a explicar ahorita lo del mover y copiar porque es largo y ya nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de combinar celdas. ¿Ok? Habrá momentos, ya para terminar por la clase de hoy, habrá momentos en los cuales yo tenga información, como por ejemplo, paralelepípedo, que es una palabra larga. ¿Ok? O puedo tener muchas palabras, como por ejemplo, resultados de la temporada del Colo Colo. ¿Ok? Es mucha escritura para una sola celda. Yo tengo una herramienta en Excel con la cual puedo combinar celdas. De hecho, voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar acá. ¿Ok? ¿Qué es combinar celda? Es cuando yo de varias celdas creo una sola. Para hacer eso lo puedo hacer de dos maneras distintas. Como siempre en Excel, más de una forma de hacer las cosas. Primera forma, selecciono las celdas que deseo combinar, me voy a mi viñeta de inicio y tengo acá un botón que se llama combinar y centrar. Este botón va a combinar todas estas celdas en una sola y va a centrar el contenido. Lo oprimo y fíjense, ahora es una sola celda. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. sí, Ok. Fíjense una cosa. Recuerden que cada celda tiene un nombre. La primera celda que combinamos se llamaba Q9, la segunda se llamaba R9, la tercera S9 y la cuarta T9. Pero ¿qué pasa? Cuando yo las combino, pierden su nombre, porque ya R9 no existe, S9 no existe y T9 no existe. Ahora todas se llaman como la primera celda, Q9. ¿Ok? ¿Me expliqué con esto? Sí. Ok. Segunda forma de combinar. Le doy botón derecho y acá hay un botón que se llama formato de celda. Esto me va a crear un asistente, que es este que está acá. Acá hay una sección de alineación y acá hay un botón que se llama combinar celda. ¿Ok? A diferencia de este botón que combinaba y centraba, este solamente va a combinar la celda, no va a centrarla. ¿Ok? Lo que tengo que hacer es tildarlo, que aparezca la palomita aquí, le doy a aceptar y él nos combina todas las celdas en una sola. Pero fíjense que no las centró. ¿Me expliqué?
Sí. Ok. Hay otro botón que está aquí en el de formato. ¿Dónde está? Estaba aquí en el de formato, me lo cambiaron. Antes, en la versión 2019, aquí había un botón que se llamaba combinar, ya no está aquí. Pensé que se mantenía aquí en el de formato, lo quitaron. Claro, lo quitaron porque al fin y al cabo lo teníamos en los dos elementos anteriores. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben que lo tenemos ya sea con el botón de combinar y centrar o con el botón de formato de celda. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No. Ok. Bueno, chicas, vamos a dejar por hoy hasta acá porque hemos visto bastante información y no quiero saturarlas tampoco. Quiero que practiquen lo que hemos visto hasta el día de hoy esta semana. ¿Ok? El lunes vamos a arrancar a trabajar ya ahora sí con configuraciones de páginas, es decir, la alineación de la página, los márgenes, la orientación de la página, los encabezados de pie de página. Vamos a ver las formas de pegado y copiado que tenemos. Vamos a hablar de la inmovilización de paneles y vamos a ver la vista preliminar de impresión. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, déjenme pasar para acá. Entonces, Fernando, nos vas a mandar las dos clases, ¿no? Sí, ahorita, inmediatamente que terminemos la videollamada, voy a cargar esta clase, que ya está siendo grabada. Les voy a pasar este link primero, ¿ok? Mañana voy a Ya. grabar otra vez la primera clase y se las voy a pasar mañana, ¿de acuerdo? Perfecto. El viernes. De acuerdo. Y el viernes les envío la actividad que van a hacer durante el fin de semana, Ah, perfecto. ¿de acuerdo? Ya. Ya. Entonces, bueno, Ya. Bien. que descansen, practiquen bastante, nos vemos el lunes. Cualquier cosa, tienen mi Ya. número, me escriben un WhatsApp con mucho gusto. Si ven que no les he Ya. pasado la información, por favor recuérdenmelo, con mucho gusto les respondo. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Ok. Fernando. Muchas Chao. gracias. Chao, buenas Chao. noches. Chao. Buenas noches, Chao. chao, chao. Chao. Igual, chao.